Bueno, pues muy positivas, la verdad. Confirmando un poco esa ilusión, esas ganas que tiene toda la gente aquí en el club. Eh, Confirmando también el gran valor humano de todas las personas que trabajan en el Andorra y bueno, desde arriba hasta abajo. La verdad es que hay muchísimas ganas, hay mucha ilusión, muchísimas ganas de ayudar, de aportar cada uno lo mejor de sí mismo. Y bueno, y luego por supuesto que en el contacto con los jugadores, un poco lo que ya habíamos visto y lo que ya nos habían contado, pero yo creo que por encima incluso de las expectativas, por esa actitud que están teniendo, por esas ganas que están demostrando de intentar hacer todo lo que se les pide. Ya llevamos 3 sesiones, pero sobre todo 2 con ya un poco contenido táctico. Previamente incluso hemos visto también, bueno, hemos estado hablando dentro de algunos aspectos que van a ser muy importantes y cuando los hemos trasladado al campo, la verdad es que pues eso, el mejor de las actitudes, de las voluntades, encima jugadores con capacidad para desarrollar lo que queremos, así que muy buenas y muy contentos. Bueno, por un lado teníamos muchísimas ganas de competir, eso es verdad. Pero bueno, sí, por otro lado tener casi 10 días o incluso más para poder preparar ese primer partido y para poder ir metiendo al equipo pues sobre todo esos conceptos que queremos que tenga muy claro. La verdad es que nos viene bien. Hoy vamos a jugar un ratito un partido entre nosotros, venimos trabajando, hemos trabajado sobre todo aspectos ofensivos, la semana que viene seguiremos trabajando en ello, meteremos también evidentemente los aspectos defensivos y bueno, ya te digo, muy bien, con muy buena actitud y sí, pues aprovechando un poco de ese tiempo de más que vamos a tener. Sí, desde luego, bueno, el fútbol lo podemos analizar de muchas maneras, de ataque, defensa, transiciones, pero es verdad, yo lo entiendo y una de las cosas que también me llevo de haber estado en el Barcelona, de que seguramente haya 2 cosas, una es tenerla y cuando no la tienes intentar recuperarla rápido y eso va a ser un poco en lo que sobre todo vamos a incidir. Hombre, sí, en eso es verdad que me está costando un poquito adaptarme, pues evidentemente al cambio de estar en uno de los mejores clubes del mundo o en los anteriores que también he estado, como en el Betis y demás, que en primera división pues prácticamente tienes todo, a venir aquí, a un campo como el que tenemos. Hoy precisamente hemos estado a punto de no sabíamos si íbamos a entrenar o no por el tema del hielo. Bueno, pues evidentemente tienes que adaptarte, sabes a dónde vienes, pero bueno, sobre todo lo que más me motiva en ese sentido es que veo que la gente tiene muchas ganas de eso, que aportes igual los conocimientos que tienes tú, que puedas ayudar entre todos a ese crecimiento. No te sabría decir, lo más importante para mí es eso, la voluntad de crecer, la voluntad de hacer las cosas cada día mejor. Sabemos que evidentemente en segunda B pues son las limitaciones que tenemos, son las que son por la categoría y por un poco todo, pero ya te digo, hay muchas ganas de mejorar, de crecer, de si cualquier cosa que necesitemos están todo el día encima preguntándonos, oye, esto, lo otro, tal, y eso pues bueno, hace todo un poco más fácil. Bueno, yo entiendo que estamos abiertos, hay un mercado en el que estamos abiertos a poder incorporar a alguien. Ese alguien de verdad tiene que ser alguien que nos marque la diferencia. Estoy contento, ya había visto varios partidos y me gustaba lo que veía. Es verdad que necesitas tiempo para conocer y entrenar con ellos y convivir para conocerles mejor. Ya como os he dicho antes, me gusta lo que veo, pero evidentemente siempre se puede mejorar y si estamos pensando en cosas muy importantes, pues bueno, hay que intentar hilar fino, pero ya te digo, si viene alguien que sea realmente para mejorar y para marcar la diferencia. Pues mira, la verdad es que no me había enterado, sí que me lo han dicho mis ayudantes a la mañana en el desayuno. Bueno, sabemos que tenemos el problema que puede pasar y bueno, tampoco nos preocupamos mucho. Hoy hacer un buen entrenamiento, descansar mañana, preparar bien la semana
sobre todo a partir del lunes ya centrados totalmente en lo que nos vamos a o lo que esperamos encontrarnos contra el Cornellá y bueno, si puede ser, pues perfecto, porque tenemos, ya te digo, muchas ganas de competir y más sobre todo en casa, pero bueno, si no, pues seguiremos trabajando y a tope. Bueno, hombre, sí sería un poquito especial. Bueno, de cualquier manera va a ser un partido especial. Es verdad que no hemos estado mucho tiempo, pero bueno, aparte yo, mi simpatía por el Barça siempre ha sido desde pequeño y bueno, seguro que ir allí al mini estadio y demás y todo, pues me va a recordar cosas muy bonitas, porque desde luego que mi paso por el Barça no me lo va a quitar nadie. He disfrutado muchísimo, me quedo siempre, soy así, soy muy positivo, me quedo siempre con las cosas buenas y seguro que será muy bonito. Aparte, pues bueno, jugadores que conozco muy bien, casi todos ellos, muchos de ellos con los que hemos podido pues muchas veces entrenar, incluso a veces algunos que han llegado a jugar con nosotros. Así que sí, desde luego muy especial. Bueno, de momento ya te digo, sobre todo con ellos hemos tenido un par de charlas tácticas cortitas, de momento vamos poco a poco. Es verdad que hoy luego quiero, cuando acabe el entrenamiento, hablar un ratito con los capitanes, un poco a ver cuál es su primera sensación. También les dije que me gusta, si no es cada semana, cada 2 semanas, pues poder, aunque sea un ratito, percibir las sensaciones que tiene cada jugador. Evidentemente, pues lo que dices tú, los jugadores que igual no han estado contando, pues ahora tienen una nueva ilusión. Los que sí, pues entiendo que seguirán queriendo ser importantes. De momento, muy bien. Ahora también está un poco en nosotros el ser capaces de mantener esa ilusión y esa intensidad y que no haya nadie que se nos caiga, porque bueno, como ya lo he dicho muchas veces, quiero que todos sean importantes, creo que el nivel medio de la plantilla es alto, creo que todos pueden aportar y bueno, ahí está en nosotros también en ser capaces de manejar eso y en que todos lleguemos al final en las mejores condiciones posibles. Hombre, puede ser, desde luego que una de las cosas más importantes a la hora del rendimiento es el aspecto psicológico, el saber manejar tanto aspectos positivos como negativos, como la euforia, como los duros golpes y evidentemente pues bueno, el hecho de poder tener un objetivo importante pues puede hacer que en momentos determinados no seas capaz de dar todo lo que tienes dentro, pero bueno, nosotros también como entrenadores gran parte de nuestro trabajo es ese, es el saber preparar a los futbolistas no solo técnica, táctica y físicamente, sino también psicológicamente y bueno, yo creo que pues mi experiencia de todo lo que he vivido en la élite pues creo que nos puede ayudar pues para saber primero detectar esos posibles problemas y segundo también como creo que es más importante adelantarnos a que eso pueda pasar, ¿no? y tener al jugador en las mejores condiciones para que, como hemos dicho, pueda dar lo mejor de sí mismo.